Su valor, su virilidad, sus muchos huevos son falsos. ¿Qué tal, tribu? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les mando un fuerte abrazo. El día de hoy quiero hablar de un tema que estuve leyendo, que vi en la escuela y que me pareció muy interesante, la verdad. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del mexicano, de lo que es la personalidad mexicana. Acompáñenme en esta aventura. Pues bueno, el texto del que yo les quiero hablar es un capítulo que escribe Samuel Ramos, que es un filósofo mexicano, y se llama El psicoanálisis del mexicano. ¿Qué va a hacer? Va a tomar algunas teorías psicológicas de Adler para explicar el comportamiento de los mexicanos. Y va a decir muchas cosas realmente interesantes. Empieza diciendo que el mexicano tiene un complejo de inferioridad. O sea, se siente inferior. Ojo, esto es importante recalcar. No es que el mexicano sea inferior, se siente inferior. Se trata de individuos que tienen una exagerada preocupación por afirmar su personalidad. ¿Y por qué el mexicano tendría complejo de inferioridad? ¿Cuál es la causa de ese sentimiento de inferioridad? Pues lo que nos explica este capítulo es que el complejo de inferioridad surge cuando uno se compara con algo mucho mayor. Podemos decir, por ejemplo, en un niño que cuando se compara con sus padres y se da cuenta de que sus fuerzas son inútiles. Y entonces el mexicano, ¿qué pasa con él? Pues pasa lo mismo, se compara y se da cuenta de que sus fuerzas y esfuerzos son inútiles. ¿Y con quién se compara? Con las demás naciones. Los mexicanos nos comparamos con las demás naciones y nos damos cuenta de que en realidad estamos muy atrás, si quieren verlo de esa manera, o nuestros progresos son muy pocos o inútiles en comparación con las demás naciones. Entonces Samuel Ramos realiza una distinción de tal vez 3 tipos de mexicanos, pero hoy vamos a hablar solamente de uno, que pues tal vez le llame la atención o tal vez les dé risa, no sé, y estoy hablando del pelado. El pelado, como su nombre lo indica, es una persona que lleva su alma al descubierto, está literalmente pelado. ¿Y qué quiere decir? O sea, ¿qué nos muestra su alma? Él va a ostentar cínicamente algunos impulsos que otros disimulan. También nos va a decir Samuel Ramos que en cuanto a lo intelectual, es un primitivo. Y en cuanto a la economía, es menor que un proletario, es decir, es menos que un empleaducho, el pelado. Y hay una parte del texto que es una fuerte sentencia porque va a decir que el pelado representa el gran desecho de la ciudad. Y también es un ser de naturaleza explosiva. ¿Por qué? Porque tiene el complejo de inferioridad. Nunca quitemos de vista esto. El pelado va a tener complejo de inferioridad como los demás mexicanos. Pero, ¿cómo lo va a manifestar? Según Samuel Ramos, va a ser un ser de naturaleza explosiva cuando su teatro se ve amenazado. ¿Por qué? Porque va a tener una fuerza, una virilidad, tal vez un valor, pero en realidad es falso. ¿Por qué? Porque lo hace para estar en equilibrio, para dejar de sentirse inferior. Entonces esta persona va a reaccionar de manera agresiva contra ti. ¿Por qué? Porque estás amenazando su equilibrio de alguna manera que había construido a partir de una falsa imagen. De hecho, esto me recuerda un poquito a una vez que tuve una pelea. Si quieren que les cuente, pues déjenme el comentario en la parte de abajo, que estuve a punto de pelearme con un dulcero en el transporte público, pero esa es historia para otro día. También tenemos una afirmación de sí mismo en un lenguaje grosero y agresivo, y esto me lleva al siguiente punto y creo que esta es la parte chida que yo quería explicar. En su manera de hablar va a predominar mucho una alusión sexual que revela una obsesión fálica, es decir, al ¡Mira mi huevo! Y esta obsesión es nacida para considerar al miembro como el símbolo de fuerza, de poder, de predominio. Estamos viendo que cuando una persona toma el miembro viril como símbolo de fuerza, cuidado, cuidado, porque podría tener ese complejo
de inferioridad. ¿Qué tipo de frases podría usar una persona pelada? Bueno, pues si ya vimos que tiene una obsesión o utiliza mucho la alusión a las pollas, pues normalmente escuchamos frases como, yo que sé, muchos huevos, ¿ok? Ese tipo de frases que atribuyen justamente al miembro viril para demostrar una fuerza, ¿no? O ese de, échale huevos, no sé, ese tipo de cosas. También me acuerdo de una vez que yo fui a la rosticería de aquí de mi casa. Bueno, pues si no, ni modo que me vaya hasta Coacalco por un pollo. Pero había un camión de esos de tianguis, los que venden fruta y todo eso. Y tenía una leyenda en el parabrisas y me dio mucha risa en su momento. Y decía algo así como, ¿qué? ¿Tus ojos son mis huevos? En su momento me dio risa, ¿no? Pero ahorita reflexionando esto que leí, me di cuenta de que pues estaba revelando quizás esa obsesión fálica y ese predominio, ¿no? Como yo tengo una troca y le chambeo y pues soy más chingón que tú, no lo sé. Otra cosa que hace el pelado es atribuir una feminidad imaginaria al adversario. Cuando un pelado está discutiendo verbalmente con alguien más, lo que va a hacer va a atribuirle una femineidad imaginaria, obviamente, a su adversario. No sé, pero yo creo que hemos escuchado quizás en estas discusiones verbales cuando pues, andan ahí, no, pues muy cabrón, o que muchos huevos, o que... Y el otro le dice, ya le está bajando. Eso lo dice para atribuirle la femineidad. Y esto también creo que es problemático porque México es uno de los países donde no se respeta a las mujeres. Ya sabemos que el tema del machismo sabemos que está presente en nuestro país. Yo preguntaría si también tiene algo que ver el complejo de inferioridad, el hecho de que el mexicano se siente inferior y que usa el miembro viril como símbolo de fuerza. Por el contrario, lo femenino va a ser símbolo de debilidad para el pelado. Pero a final de cuentas todas estas características del pelado no son más que una cortina de humo, más bien no las características, sino la manera en que manifiesta su complejo de inferioridad. Es una cortina de humo. Su valor, su virilidad, sus muchos huevos son falsos. El pelado, en su interior, sabe que no tiene ningún valor y por eso lo llena con el único que tiene a su alcance. Es decir, ya vimos que en cuanto a lo intelectual no tiene valor, en cuanto a la economía tampoco tiene valor, ya vimos que es el gran desecho de la humanidad. Entonces, ¿qué valor le queda al pelado? Imagínate estar en esas condiciones. Solamente le queda el valor de ser macho. De esa manera llena su sentimiento de inferioridad. De hecho, también el pelado en sus combates verbales va a predominar. Va a haber la manera de ponerse arriba de su contrincante. Por ejemplo, se me ocurre ahorita cuando estás discutiendo con un pelado, por ejemplo, y te dirá algo así como de luego, ¿por qué no le doy gas a tu mamá? Lo que está haciendo es decirte que es tu jefe y que por eso tiene mayor autoridad que tú, y de esa manera llena su sentimiento de inferioridad. Recordemos que es una cortina de humo porque, pues, en realidad no tiene ningún valor este tipo de persona. Recapitulemos. Todos o la gran mayoría de los mexicanos tenemos un complejo de inferioridad que surge a partir de la comparación con las demás naciones. Vemos que nuestras fuerzas son inútiles en comparación con ellos y vamos a manifestar este complejo de inferioridad de alguna u otra manera. Hoy vimos que el pelado va a ser, digamos, lo más bajo de la ciudad y que creo que su mayor característica que yo vi fue esto de la terminología. Él se va a expresar a través del lenguaje y a través de ese lenguaje vamos a ver que tiene el complejo de inferioridad y cómo lo usa, ¿no? Ya vimos que utiliza una alusión sexual, revela una obsesión fálica y lo hace para considerar el miembro viril como símbolo de poder. Y vimos que todas estas cosas en realidad son una cortina de humo. Y hasta aquí el video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado, que les haya parecido un poquito interesante por lo menos. No olvides que está la parte de comentarios por si quieres añadir algo, por si tienes alguna duda. Este es un espacio para dialogar entre todos.
En la sección de saludos no tenemos a nadie. ¿Qué pasó? ¿Por qué no están comentando los videos, amigos? Pero si llegaste hasta este punto, quiero agradecerte por apoyar el contenido de este canal. Sin más, me despido. Soy una persona normal.